Buenas tardes a todos, bienvenidos a este simposio organizado por la Cátedra Juan Pablo II, tercer simposio. En este lugar, en este momento, pues iba a hablar Padre Andrés Dobrzyński, director de la Cátedra Juan Pablo II, pero lamentablemente el viernes pasado sufrió el ictus. Él vive en Roma, sufrió ictus. Gracias a Dios fue leve, pero todavía está hospitalizado. Pensábamos ayer que le van a dar el alta, pero lamentablemente no. Entonces quizás se conectará con nosotros. Desde aquí lo saludamos calurosamente. Le deseamos que se mejore cuanto antes y lo que pueda escuchar, pues nosotros encantados. Pues en su nombre doy bienvenida a todos, sobre todo a los participantes y a los ponentes y también a las personas que nos van a abrir este tercer simposio titulado Para que todos sean uno, Oriente y Occidente hacia la comunión plena, Juan Pablo II y la tradición ortodoxa. Como he dicho, es un simposio organizado por la Cátedra Juan Pablo II, creada hace 3 años aquí, junto con la Pontificia Facultad de Teología de Cracovia, con la cual firmamos convenio, y a base de este convenio nació la Cátedra Juan Pablo II. También, obviamente, recibimos desde el inicio gran apoyo de parte del señor obispo de Ávila, que siempre es presente. En las 2 anteriores cátedras también tuvimos presente al señor obispo. Y también nos apoya y avala esta cátedra Universidad Católica de Ávila. La cátedra pues tiene como objetivo no solamente presentar y estudiar el personaje de San Juan Pablo II, pero también su pensamiento y toda la herencia espiritual y escrita que nos ha dejado. Por tanto, estos simposios siempre pues, dedican una parte a la persona de Juan Pablo II, pero también a otros temas. Y precisamente esta tercera edición está dedicada al tema de la comunión entre las iglesias, hacia la comunión plena entre las iglesias cristianas. Por tanto, para no alargar, voy a pasar la palabra al Padre Francisco Javier Sancho Fermín, director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, Universidad de la Mística. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al Padre Jurek, muchas gracias a Andrés, que esperemos que nos estés escuchando desde el hospital en Roma. A los dos, un agradecimiento muy especial por toda la preparación de esta cátedra y de las 2 anteriores que hemos venido celebrando. Curiosamente, dentro de las más de 10 cátedras que funcionan aquí en el CITES, la única que no se ha visto afectada, aunque sí condicionada, como de hecho vemos y experimentamos, ha sido la cátedra dedicada a Juan Pablo II, que hemos podido venir celebrando a lo largo de estos 2 años de pandemia. Y confiamos ciertamente en su protección para todos nosotros. Me toca a mí, pues, daros a todos una muy cordial bienvenida. Es una alegría, y más en estos tiempos, pues, teneros aquí presentes, muy especialmente al archimadrita Demetrio, por su presencia entre nosotros y su participación en este congreso, que creo que es tan necesario como sugerente para que todos sean uno, Oriente y Occidente, hacia la comunión plena. Aunque somos pocos en este aula, ciertamente a través de las redes tenemos un buen grupo de personas que también nos están siguiendo y a las que esperamos que de una u otra manera, pues todo esto que aquí se verá reflexionado a lo largo de estos días, pues realmente produzca ese efecto que en definitiva siempre fue el gran deseo de Jesús y la gran responsabilidad que nos compete a todos, la de trabajar por la unidad.
que estos días sean realmente unos días de encuentro, de profundización, tanto a nivel de compartir este lugar, este espacio, estos encuentros, como a ese otro nivel mucho más profundo en el que pues, nos sentiremos unidos tanto con los presentes como los que a través de las redes, a través de Internet, pues van a estar conectados a lo largo de estos días. Que disfruten de la casa, que disfruten de la compañía, que realmente, aunque sea una pequeña muestra, vivamos también estos días ese sentido de lo que queremos ahondar y profundizar este año en la cátedra, ¿no? El camino a la unidad. Muchísimas gracias a todos y... Muchas gracias, Javier. También desde inicio, hay que decir, añadir, desde inicio del funcionamiento de la cátedra, pues tuvimos el apoyo, gozamos del apoyo de la Embajada de la República de Polonia y también del Instituto Polaco de Cultura. Y, por tanto, también ahora paso la palabra a Gabriela Słowinska, que es la directora adjunta del Instituto Polaco de Cultura en la sede de Madrid. A ti la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, quisiera dar las gracias a los organizadores de este simposio por la invitación. Polonia, mi patria querida, ayer festejó su Día Nacional. Nosotros, a diferencia de muchos países de Europa que celebran el fin de Primera Guerra Mundial, celebramos la recuperación después de 123 años de nuestra independencia. Polonia, la nación de San Juan Pablo II, de siempre, ha sido un país donde todas las religiones han podido coexistir pacíficamente, enriqueciéndose espiritualmente y culturalmente. A lo largo de nuestra historia, la mayoría de los polacos han sido católicos romanos, pero dentro de la espiritualidad polaca católica se puede encontrar varios acentos comunes con la Iglesia Oriental Ortodoxa. La imagen más venerada en Polonia, uno de nuestros símbolos nacionales, la Virgen Negra de Częstochowa, es un ícono y también es uno de los lugares de las peregrinaciones de los fieles de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. Es un santuario que solo en el 2019, el último año antes de la pandemia, recibió más de 4,5 millones de peregrinos. El arte del icono, tan popular en la Iglesia Ortodoxa desde los principios del cristianismo, actualmente está ganando más popularidad entre los fieles de la Iglesia Católica en Polonia y por lo mismo en la cultura de mi país. Una de las primeras informaciones que uno aprende en los cursos de pintar los iconos es que pintando los iconos se viaja de la oscuridad a la luz. Y sobre esto me acordé cuando leí la descripción del icono de Santa Teresa de Jesús con la Santísima Trinidad que tenéis en su capilla. San Juan Pablo II, dentro de sus enseñanzas, no solo para la sociedad polaca, sino para los fieles de todo el mundo, ha sido el que nos indicó el camino hacia esta luz. Yo siempre recordaré su pontificado por sus esfuerzos de llegar a la unidad entre todos los cristianos, lo mismo que estamos haciendo aquí, en este maravilloso simposio para que todos sean uno. Estoy encantada de estar este fin de semana con vosotros y estoy deseando escuchar a cada uno de los ponentes que van a participar. Hoy estoy aquí como representante del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, pero tenéis por seguro que todo lo que vamos a tratar aquí me provoca un interés personal enorme. Una vez más, gracias por vuestra amable invitación, por vuestro trabajo y por vuestro increíble esfuerzo de siempre buscar la luz. Szczęść Boże, que Dios os bendiga y, como decía Santa Teresa de Jesús de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por la presencia y por estas palabras.
Y sin más paso la palabra al señor obispo José María Gil Tamayo, obispo de Ávila. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Un cordial saludo a los presentes y a quienes nos siguen a través de la red. Damos inicio a este simposio para que sean uno, Oriente y Occidente hacia la comunión plena, que tiene como fin reflexionar sobre el papel de la teología ortodoxa en la enseñanza de San Juan Pablo II. Agradezco la invitación a dirigirles unas palabras que me ha hecho don Andrzej Dobrzyński, director de la Cátedra Juan Pablo II, en su nombre y en el del director del CITES, don Francisco Javier, del padre Francisco Javier, también al padre Jurek. Y agradezco la presencia de todos ustedes, en especial de la chimandrita, que conozco desde hace muchos años. Yo vivía en la parroquia de Nuestra Señora de la Araucana, en Madrid, y estaba muy próxima, a unos 100 metros, la catedral ortodoxa del Patriarcado Ecuménico. Muchas gracias por su presencia, y esa cercanía no solo era física, se lo aseguro. También saludo a la directora del Instituto de Cultura Polaca de Madrid. Directora adjunta. Bueno, no. Bueno, con el tiempo, eso. O sea, Nuestra unidad, queridos amigos, supone, como sabemos, un ardiente deseo de Jesús, para que todos sean uno. Como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Unidad y credibilidad van pareja. Deseo que lamentablemente sus discípulos no hemos sabido llevar a cabo, como tantas cosas. Ciertamente, nuestras divisiones suponen un gravísimo pecado que no deja de ser motivo de escándalo e inconveniente serio para la credibilidad de los cristianos y del mismo Jesucristo. Y ciertamente también para la misión de la Iglesia en el mundo, la evangelización. Por fortuna, en los últimos tiempos vamos cayendo en la cuenta de ello e intentando poner remedio a tan dolorosa situación. Para los católicos, la celebración del Concilio Vaticano II ha supuesto un punto de inflexión en las relaciones con nuestros hermanos de otras comunidades. ¿Quién nos recuerda el abrazo fraterno del Papa San Pablo VI y el patriarca Atenágoras? El gran Papa San Juan Pablo II, ya desde el inicio de su fecundo ministerio, hizo de esta una de sus grandes preocupaciones. La unidad no es una opción, es una necesidad. El cristianismo en Europa tiene dos pulmones y no será suficientemente vigoroso si no respira con ambos. Oriente y Occidente no son rivales, sino que se complementan. Por eso no dudó en realizar gestos valientes en continuidad con el abrazo y el levantamiento de las excomuniones del ya citado San Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Sus viajes a países mayoritariamente ortodoxos, sus repetidas peticiones de perdón por los pecados cometidos por miembros de la Iglesia Católica que han favorecido la desunión y son obstáculos para lograr la comunión plena, la devolución a los ortodoxos de los restos de San Gregorio Nacianceno, parte también de San Juan Crisóstomo, ambos patriarcas de Constantinopla, la proclamación de los santos Cirilo y Metodio como copatronos de Europa, junto con San Benito, son algunos de ellos. Profundamente convencido de que la unidad es algo consustancial a la fe cristiana y va estrechamente ligada a la evangelización, no deja de insistir en la necesidad de la oración y del diálogo. Entendido no solo como intercambio de ideas, sino también de dones, y que ha de estar bien fundamentado sobre la oración. El ecumenismo de la oración. De la oración y el diálogo surge inexorablemente la necesidad de un examen de conciencia que en más de una ocasión nos llevará a reconocer nuestra culpa
y nos pondrá en camino de conversión. La unidad requiere la acción del Espíritu Santo. No surge como resultado solo de nuestro esfuerzo o de estrategias. Nos invita además a ser agradecidos y disfrutar de los logros que en este campo se han ido consiguiendo y nos recuerda que unidad no es uniformidad y que nuestra mirada debe ir dirigida a lo que hay de positivo en el otro. Es claro que para lograr la unión tiene que haber voluntad por ambas partes, pero también lo que es cada uno tiene que preocuparse de lo que le corresponde a él, más que de lo que espera del otro. La época de echarnos las cosas en cara ya pasó. Esperemos que definitivamente. San Juan Pablo II así lo entendió. Y por eso el Papa venido de lejos, hizo todo lo posible por sensibilizar a la Iglesia de Occidente de la necesidad de la unidad y de los valores que albergan las iglesias orientales. La directora adjunta nos ha recordado en la vida del catolicismo polaco esa sensibilidad especial de mirada oriente y al mismo tiempo su identidad clara latina. En esa línea os movéis vosotros en este congreso, en el que os proponéis indagar sobre el papel de la teología ortodoxa en la enseñanza de San Juan Pablo II. Se trata de una forma de valorar al otro y de acercar posturas. Con ello reconocéis la complementariedad de ambas experiencias de fe, que de forma simbólica y real se dan al mismo tiempo en el Papa polaco. Y os acercáis a un mayor enriquecimiento de la visión y vivencia del cristianismo. El propio Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Orientale Lumen, nos da algunas pistas de los valores de Oriente que más le impactaban. Uno de ellos es la multiformidad de las iglesias orientales, que les permite asumir los rasgos de cada cultura. Son modelos de inculturación bien hecha. Otro es la valoración del monaquismo, porque tuvo su origen en Oriente, porque desde él se entiende la entera experiencia de fe del cristianismo oriental y porque debido a su proximidad con el monacato occidental puede constituir el mejor puente de fraternidad entre Oriente y Occidente. No se trata de algo propio de una categoría de cristianos, sino de un referente para todos los bautizados, de una síntesis emblemática del cristianismo. Por eso, lo que dice del monje es válido para todos los bautizados. Afirma que la vida del monje y del cristiano está suspendida entre dos cumbres, la palabra y la Eucaristía. Está siempre a la escucha de la palabra. La misma iconografía litúrgica, y nos ha hablado también antes de la importancia de la teología del icono, no es sino prolongación de la palabra. Y es de destacar el amor, el cuidado y la calma con que realizan el culto litúrgico, especialmente la Eucaristía, que nos lleva a la comunión con la Santísima Trinidad. La liturgia anticipa en la tierra la experiencia del cielo. En ella especialmente se celebra la memoria esperanzada que caracteriza siempre la vida del creyente. Si la tradición enseña a las iglesias, decía San Juan Pablo II, la fidelidad a lo que las ha engendrado, la espera escatológica las impulsa a ser lo que aún no son en plenitud y que el Señor quiere que lleguen a ser. E implica a todo hombre en sus componentes tradicionales y emotivas, en sus componentes tradicionales y emotivos, y a todo el cosmos. Subraya el papel principal del Espíritu Santo en la divinización, sobre todo en los sacramentos. Divinización que hay que entender como paso del hombre a Dios, solo posible porque ante Dios ha pasado al hombre. En ese camino nos preceden los muy semejantes a Cristo, es decir, los mártires y los santos.
el ecumenismo de la santidad, especialmente la Virgen María. Es un camino en el que la mirada se va cristificando continuamente, por lo que lleva a un incesante proceso de conversión. En ese proceso, en el que el cristiano se va convirtiendo cada vez más a la comunión con Dios, concede gran importancia al director espiritual y de esa comunión nace el servicio a los hermanos. Y no podemos olvidar el silencio adorante, porque cuanto más crece el hombre en el conocimiento y en la experiencia de Dios, más lo percibe como inaccesible. El Papa San Juan Pablo II, hijo de un pueblo eslavo, no busca ser exhaustivo en la descripción de estos valores que yo apenas he esbozado, y mucho menos pretende que sean exclusivos de Oriente, pero la visibilidad e importancia que adquieren en Oriente nos invitan a acercarnos con Juan Pablo II, con respeto, decía él, y reverencia al acto de adoración que expresan esas iglesias. Creo que este es el marco en el que mejor se pueden encuadrar vuestras aportaciones a este Congreso, cuyos resultados supondrán, sin duda, un avance en el largo camino de reconstrucción de la plena comunión entre las iglesias de Oriente y Occidente. El Papa Francisco, ahora tratando de establecer en la Iglesia de una manera más viva, más expresiva, más eficaz, la sinodalidad como estilo de ser Iglesia, ha dicho en repetidas ocasiones que hemos de aprender de las iglesias de Oriente. Ahora les pido que nos ayuden a vivir con la experiencia de Oriente este proceso y a pedirle a Dios, nuestro Señor, que nos ayude a caminar juntos en la sinodalidad para vivir como pueblo de Dios, como Iglesia de Cristo, como templo del Espíritu. Encomiendo, amigos, hermanos, vuestros trabajos a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, quienes con su poderosa intercesión conseguirán que el Espíritu Santo os ilumine para que acertéis a dar pasos que nos acerquen a esa meta, a ese deseo de Jesús, a ese don del Espíritu, a la unidad. La Iglesia os agradece el esfuerzo y Dios le bendice y yo lo hago en su nombre. Muchas gracias.